Responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Aquí estamos junto a la pionera de la radiodifusión de Venezuela, respaldando y además sintiéndonos muy pero muy orgullosos de seguir con ustedes y de que estas puertas estén abiertas para llevarles, como siempre, la información, la orientación, escucharlos, compartir con ustedes por nuestras redes sociales. ¿Cómo se llama esto? Se llama resistencia. Esta es la nueva era de Venezuela. Así resistimos, no importa. Nos sacan por las puertas y nos metemos por las ventanas. Ese ha sido por lo menos mi plan desde hace 20 años, desde el día que me votaron del Congreso y me fui directo a El Universal a denunciar aquello que estaba pasando. Y desde ese mismo día no he parado de confrontar a quienes venían con la intención de secuestrar a Venezuela como la tienen secuestrada hoy. Hoy es un día para agradecerle a Radio Caracas Radio por permanecer abierta, por no doblegarse y por saber, como nos lo han hecho saber, que muy pronto estaremos al aire, como Dios manda. ¿A quienes le han hecho daño? A todos nuestros oyentes que se comunicaban con nosotros por el sistema Dilo, a las señoras y a los señores que no tienen internet y que desde sus radiecitos transistores y con sus pilitas que les costaba tanto conseguir, nos escuchaban para saber que había un grupo de venezolanos que estaba pendiente de ellos. A quienes afectaron, a todos aquellos que nos llamaban para pedirnos medicamentos desde hace muchos años, a quienes nos pedían ayuda y nosotros desde acá colaborábamos con ellos. Aquellos que se desahogaban porque no tenían quien los escuchara, porque el cierre de la información, la censura, no les permite tener medios de comunicación abiertos, televisoras privadas donde puedan saber lo que está pasando. Pero no importa, aquí seguimos. Aquí estamos dando la cara, aquí estamos con ustedes acompañándolos y el programa de hoy es interesantísimo. Nos va a acompañar Luis Carlos Díaz, periodista, analista político y bloguero, especialista en temas de infoactivismo en redes sociales y comunicación digital, creador del sitio www.periodismodepaz.org y para mí es un honor tenerlo porque admiro mucho a Luis Carlos y su trabajo desde hace muchísimos años, su seriedad ante todo lo que dice a pesar de ser tan joven. Sí, es muy joven, pero cuando me comentan eso yo digo, bueno, mi padre era muy joven, tenía 27, 28 años cuando estaba tratando de construir este país y así como mis tíos. Pero también vamos a tener a Marisol Ramírez, nuestra psicóloga, presidente del Psicólogos Sin Fronteras y coordinadora del programa de formación psicosocial y asistencia psicológica Acompañando en el Dolor, en alianza con el Grupo Social CESAP, egresada de la Central y especialista en planificación de políticas de salud del CENDES, Universidad Central de Venezuela. A ambos les doy la bienvenida acá en Buen Provecho. Bienvenida, Marisol. Bienvenida, muchísimas gracias por la bienvenida, Thaís. Yo me quiero unir a las palabras de reconocimiento y agradecimiento a Radio Caracas Radio por mantenerse resistiendo, por mantenerse viva y por hacer una demostración de lo que hemos hablado tantas veces con tu audiencia, acerca de que la esperanza es una decisión y nos conectamos y trabajamos por ella, y eso es lo que de alguna manera Radio Caracas nos está mostrando con sus acciones el día de hoy. Bienvenido, Luis Carlos, a Radio Caracas Radio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y bueno, los saludo en esta nueva etapa digital que igual significa que su voz sigue saliendo de alguna manera y llegará por nuevas estrategias a la gente.
Así es, aquí estamos. Lo he llamado la resistencia porque, bueno, hay que verle la cara a todo este escenario. Mira, Luis Carlos, quería comentarte que desde hace algunas semanas, casi un mes y medio, 2 meses, todos los jueves nos acompaña acá en Buen Provecho la psicóloga Marisol Ramírez, quien está acompañándote ahora acá en el programa. Decidimos eso porque había mucha desinformación y se estaba sembrando una desesperanza que ya estaba como transitando hacia la desconfianza, hacia este proceso. Yo últimamente he dejado un poco las letras, Luis Carlos, y he tratado de explicarle a nuestro entorno, a las personas que están cerca de nosotros, que estamos viviendo un proceso muy complejo, más allá de los análisis políticos, sociales y psicológicos, ¿no? Trataba de explicar que se imaginaran que esto que estamos viviendo, es decir, el régimen, lo vieran como un ovillo o como un carrete de hilo, que ha estado petrificado 20 años, y que nosotros comenzamos de la mano del presidente encargado Juan Guaidó a jalar ese hilo, y en eso estamos. Esa forma gráfica la he hecho para que entendamos que esto es lento, pero en paralelo, y es por lo que te hemos invitado, por tu experticia, por la tranquilidad y como lo explicas, y porque eres pionero en este tema de las redes sociales, siempre se siembra la desesperanza. Siempre tratamos de escuchar, Luis Carlos, o leer o creer aquello que aun cuando no sea cierto, es lo que queremos leer o escuchar, y entonces lo damos por cierto. ¿Cómo hacemos para luchar en este momento contra eso? Sí, eso es un sesgo. Los gringos resulta que también lo están descubriendo y le llaman bias, y ahora todas sus discusiones tienen mucho que ver con eso. Si hay o no un sesgo a favor o en contra de Trump, igual nos puede pasar a nosotros. El problema de los sesgos es que nos encierran, nos hacen creer aquello que nos da la razón y por lo tanto refuerzan nuestro punto de vista y al final radicalizan a la gente. Y radicalizarse es terrible, porque uno de los grandes problemas de ese cierre, vamos a llamar cierre perceptivo, porque dejamos de percibir cosas para beneficiar a aquellas que nos miman, que nos hacen caricias, es que nos cerramos al mundo, no entendemos la complejidad y eso es terrible. Yo entiendo que en un momento de tanta complejidad la gente siente mucha incertidumbre, pánico, tensión, pero en realidad lo que ocurre es complejo y hay que respetar, hay que honrar eso. El otro problema de radicalizarse es que al final pues la gente termina aislada, termina cerrada. Entonces hay que retarse, incluso a ver canales incómodos, a ver medios incómodos, información que no nos guste, pero de ella extraer claves y cosas. Por ejemplo, quienes pudieron ver las cadenas de radio y televisión del poder, por más que rechacen al poder, verlas también le pueden dar unos indicadores de cómo está funcionando eso por dentro, cómo están operando. Entonces de ahí algo se aprende. Quizás el lenguaje corporal ayude, ¿no? En estos momentos, en estas horas. ¿Qué opinas tú? A mí no me gusta mucho esa discusión porque también pone a la gente a lucurar, a especular. Idea. Claro, y que mira que vio para la derecha, no, es que vio para abajo, no, es que se tocó la papada. Eso es, a ver, yo necesito evidencias y las evidencias hasta ahora los venezolanos no las tenemos claras. Si había o no algún tipo de pacto o acuerdo, no hay evidencias firmes que se puedan presentar, más allá de las declaraciones de unos funcionarios fuera del país. Ahora, esa construcción de certezas también es necesaria como un reto al poder, porque justamente el poder juega a ensuciar las discusiones, a llenarlas de rumores, a que la gente no tenga nada claro, para que no tenga ningún asidero y caiga en pánico. Entonces, no está nada mal que la gente siga exigiendo razones, motivos, pruebas y lo que haga falta para saber qué pasa. Marisol, si quieres aportar, incorpórate a la conversación. Sí, fíjate que escuchaba yo lo que dice Luis Carlos y en efecto el problema de la certeza y el problema además de todo esto es que responden a una necesidad muy humana. Las personas necesitamos movernos en función de la certeza y sin duda la polarización en la vida, pero a través de la información dificulta la construcción de esa certeza, ¿no? Y con respecto a una cosa que comentabas en relación al lenguaje corporal, sin duda, cuando nos quedamos solamente en la mirada de un determinado elemento, como puede ser el lenguaje corporal, vamos a caer también en la tentación de hacer reduccionismos y, por supuesto, de hacer interpretaciones que, lejos de ayudar, complican. Sí, Luis Carlos. Sí, a ver, yo lo que diría es que esto también hay que acompañarlo de mucha seriedad, es un momento de mucha seriedad para periodistas, por ejemplo, los que manejan la fuente política y la fuente militar,
que son fuentes que yo trato con mucho cuidado. Y parto de un principio: si yo nunca he trabajado fuente militar, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Esperemos a que los expertos digan, a que los expertos hablen, y cuando uno los lee, están jugando a decir pero no decir, a mostrar pero no mostrar todas las cartas. Entonces, si ellos, que están más cerca del hecho informativo, no están claros, porque va a estar claro una cadena que me llegó por WhatsApp, porque va a estar claro un audio anónimo que me llegó ayer, porque va a estar claro un comentario de un vecino. Entonces, es un momento también donde uno tiene que saber en dónde deposita la confianza, porque las frustraciones después de que esa confianza se ve traicionada son enormes, y además son facturas personalísimas. Sí, ¿no? Y viene esa frustración inmensa y cuando caes como en esa vorágine, no razonas. Es lo que tú has descrito muy bien como la radicalización. Es impresionante, pero no escapa el liderazgo político de esta radicalización. Pareciera que algunos no están entendiendo el momento que estamos viviendo y lo que se exige, que es la reagrupación de todas las fuerzas democráticas para avanzar hacia un mismo rumbo, por lo menos tener unidad de criterios. Yo no los pido unidos, ni los quiero sentados jugando dominó, pero por lo menos sí unidad de criterios ante lo que nos enfrentamos y cómo resolverlo. Hablas de los expertos. A pesar de yo haber escrito un libro sobre los militares, cada vez que me preguntan algo sobre ellos no respondo, Luis Carlos, porque para mí eso es una caja negra. Claro. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando me hacían consultas afuera, ¿qué está pasando en Venezuela? Porque nos resulta que mis fuentes expertas en área política cada vez saben menos. Y eso también es un buen indicador, porque significa que están respetando sus propios niveles de incertidumbre, están respetando su propio conocimiento de la materia. Eso para mí es un muy buen indicador, aunque parezca absurdo. Mientras más respete uno el método de trabajo con el que anda por la vida, sabe que en momentos en los que no hay respuesta no las hay. Por ejemplo, cuando se discute cuál es el artículo que va a funcionar acá, todos los expertos constitucionalistas dicen que este conflicto ya rebasó el marco constitucional y lo hizo hace rato. Entonces pensar que esto es como un ludo, como un monopolio donde uno va a sacar el articulito 3 o el 5 que uno lo dice, entonces eso funciona con todo. Pues no, este conflicto ya pasó a otro nivel. Lo mismo pasa con quienes son expertos en áreas como narcotráfico o diplomacia o militares. Entonces hay que ir con mucha cautela en este sentido, saber que si es un momento en el que los expertos hacen silencio, también tiene una razón. Y también una cosa que a mí me parece un poco interesante, aunque puede ser cruel, que es que también la incertidumbre nos iguala, nos pone en el mismo terreno a jugar a todos, porque en el fondo toca ver cuáles son las claves de lo que pasa, cómo se toman decisiones rápidas, pero sobre todo cómo no nos frustramos, que es lo más importante estos días. ¿Tú crees que... disculpa, Marisol, habla tú. No. Sí. Y lo que iba a comentar y agregar simplemente era que el sentido común, a veces suele ser el sentido menos inexistente, también prela aquí. Estamos en un proceso de construcción. Esto es inédito desde la A hasta la mitad del abecedario por donde vamos, ¿no? Y aquí todos estamos de alguna manera, no solamente siendo protagonistas por el lado, digamos, que recibe el impacto, sino además el que de alguna manera también produce las medidas. Entonces, ese proceso de construcción inmediato, esa situación que estamos viviendo produce mucha incertidumbre y requiere también de mucho sentido común. Insisto porque en relación a la necesidad de buscar la información o asirme a ella, aún así no la tenga confirmada, tiene mucho que ver con esta función. Luis Carlos, ante esta hegemonía comunicacional que también nos agobia, yo quisiera preguntarte ¿cuál es el porcentaje que crees tú de venezolanos que a esta hora no han entendido muy bien lo que está pasando a nivel nacional y no saben hacia dónde vamos? Hay fallas por parte del gobierno interino para informar o llegarle a los venezolanos del último rincón. Es que ya va, con esa pregunta de cuántos venezolanos no entienden lo que pasa, yo diría que el 100%. Esto no lo entiende ni Maduro, porque no lo entiende ni Padrino. De verdad que no. Llega a un punto de incertidumbre donde ni ellos controlan sus propias variables y ante su propio descontrol de la agenda informativa tienen que hacer cadenas, tienen que cerrar emisoras. O sea, es una cosa
donde sus propios niveles de no saber qué viene, cómo entender la lógica, los hace entrar en pánico. Entonces, si nos referimos más bien a los canales de comunicación de la oposición, es un momento donde no se les puede exigir, como hace una década quizás, en la que había prensa, en la que había televisión, en la que había radio. En este momento la mayor parte de los venezolanos no sabe qué pasa, no sabe qué pasó ayer, no tiene un balance claro, pero no lo tiene por culpa de que alguien no esté haciendo su trabajo, sino porque más bien alguien lo ha hecho muy bien, que son los censores. Los censores se han encargado de que no haya data fiable sobre homicidios, se han encargado de que no haya data económica, han cerrado la posibilidad de que el Ministerio de Salud rinda cuentas sobre la atención médica a gente herida en manifestaciones. O sea, son muchas cosas, muchas capas de censura, muchas capas de bloqueo informativo que hacen que los ciudadanos no puedan ver satisfecho un derecho humano básico como el acceso a la información. Entonces no es si el que le gestiona la cuenta Twitter a Guaidó lo está haciendo bien o mal, porque más bien están casi que en la clandestinidad, sino de cómo todo el sistema está roto y los venezolanos pues cada vez están más desasistidos, más aislados en términos comunicacionales. Por eso apuesto mucho al poder de las redes, al poder de las bisagras, y aquel que en este momento nos está escuchando pueda multiplicarle el mensaje a otra persona, esa capacidad como de retejernos nosotros en el sentido comunitario. Pero pensar esto de la lógica de medios masivos pues ya no entra en el modelo. Marisol. Sí, de alguna manera volvemos al punto, es que estamos en un proceso donde todo lo que está ocurriendo es no solo es que es novedoso, sino que además nos reta y nos desafía continuamente a estos nuevos aprendizajes, a nuevas adaptaciones. Y es cierto, o sea, aquí los únicos sorprendidos no son solamente los que están de un solo lado, sino que ambos escenarios son sorprendidos y desafiados continuamente. El punto está donde el exceso de poder está, por supuesto, mal concebido y está generando las desmanes y estas cosas absolutamente dantescas que estamos viviendo y que estamos presenciando. Ese es el punto acá. Ahora, ante un régimen que también lo he tenido que describir de una forma gráfica, Marisol y Luis Carlos explicaba que quiero que la gente se imagine una torta, la torta compacta, recién salida del horno, medio fría, láncela al piso. Esa torta se romperá en varios pedazos. Así veo yo en este momento al régimen. Se parece mucho a lo que acabas de decir sobre la situación en la que ellos están, Luis Carlos. Yo los veo así. Ellos están con sus pedazos tratando de unirlos. Y hay un juego en paralelo desde Estados Unidos, no sé qué opinión merecen Luis Carlos y Marisol, donde permanentemente los están amenazando, donde permanentemente están diciéndoles cosas. ¿Eso no afecta también la psiquis del venezolano aquí? Totalmente. Hablamos, y disculpa que te interrumpí, pero evidentemente hablamos de situaciones de suma estrés, porque, insisto, son situaciones que no están contempladas, son desafíos, y desde el momento en que son desafíos, tienen unas respuestas que son muy diversas, y no hay nada más peligroso que un poderoso asustado, no hay nada más poderoso, no hay nada más peligroso, ¿verdad?, que el miedo que se siente y que de alguna manera lo hace accionar en función de ese miedo. Somos testigos de eso. Entonces, creo que sí, creo que es tremendamente importante no desconocer ese elemento. Aquí una de las cosas que creo que es más constante es la sensación de temor ante los movimientos. El poder no está exento de eso. Sí, Luis Carlos. No, a ver, yo me muevo más bien en el ámbito nacional, la responsabilidad del Estado, independientemente de quién está ahora al frente del gobierno, y lo que veo es que los costos son elevadísimos. Es decir, el hecho de haber decidido atropellar manifestantes o haber decidido dispararle a los manifestantes, haber decidido reprimirlos, son cosas que el poder toma como decisión, pero que le van generando facturas. Uno dirá, bueno, una raya más para un tigre, una acción más, o bueno, no, cada una de ellas va generando un daño en el tejido social.
cerrar medios de comunicación, impedir que la gente... Todo esto son violaciones de derechos humanos que en algún momento encontrarán justicia, encontrarán cómo ser juzgadas o cómo ser investigadas, sobre todo porque se están documentando. Entonces mi duda más bien estos días, mi nivel de incertidumbre tiene más que ver con hasta dónde están dispuestos a acumular en su propia factura, o sea, dónde hay un límite, dónde empieza a resquebrajarse, porque también ocurre que una cosa es lo que hace el poder, pero los que lo apoyan están de acuerdo con esos métodos, están de acuerdo, por ejemplo, con la detención masiva de manifestantes o con la desaparición de algunos de ellos o con las denuncias de tortura que ha habido. O sea, hay unas cosas que uno empieza a decir, oye, podemos interpelar ese nivel. Ahí es donde está mi nivel de tensión. Es decir, saber si hay algún tipo de límite. Si la respuesta es que no hay ninguno, bueno, toca entonces hacer como control de daños, ver cómo la gente que uno ama no se ve dañada en este proceso. Pero en algún punto tiene que haber un punto límite. En algún momento las sociedades dicen basta y se empieza a reconstruir. Pero ese proceso del que tú hablas requiere que pasemos por este reconocimiento de una psicopatía que está generalizada. En este momento, lamentablemente, yo creo que no hay mucho control. O sea, yo no sé si la gente, los que deciden, como tú bien lo dices, arremeter contra los ciudadanos o atropellar a un ciudadano, en fin, todas estas cosas horrorosas que hemos visto, están o no de acuerdo. Yo lo que creo es que hay un nivel de ceguera absoluta producto de toda esa psicopatía colectiva, donde al final el criterio propio no funciona. Yo no sé si ustedes han visto un video que está corriendo por las redes de un personaje que se burla y hace bullying, un guardia nacional, diciéndole a su audiencia, aquí están, no van a pasar, y la cara, el rostro de esta persona muestra, y por eso hablo del tema gestual, que hay que verlo en contexto, muestra sencillamente una imagen de una persona que no tiene medida, está fuera de sí. Eso es psicopatía. Y estamos hablando de un comunicador del gobierno y el precedente que hay de eso son los comunicadores de Ruanda que fueron juzgados ante la Corte Penal Internacional justamente por este tipo de delitos. Hay precedentes de esto. Sí, se llamaba el Ministerio de Propaganda, ¿no? Entiendo que sí. Sí. Y yo estoy convencida también que van a tener, por supuesto, justicia, pero mientras tanto, el efecto que están generando en la salud mental del venezolano, en la salud mental de todos nosotros, es de profundo deterioro, y por eso la consideración de resistencia y persistencia tiene mucha pertinencia en este momento. Luis Carlos, sabemos que estás muy corto de tiempo, que nos has brindado estos minutos, pero que tienes que cumplir un compromiso. Quisiera que nos dieras unas recomendaciones breves antes de tu despedida, por favor. Es que justamente tengo esta tarde una clase sobre polarización y análisis de conflicto, y yo creo que lo recomendaría sería buscar materiales. Si están en internet es muy fácil, materiales de Martín Baró. Martín Baró es un psicólogo salvadoreño, un jesuita, que fue asesinado en los años 80 por la dictadura y que hizo unos textos sobre cómo los conflictos hacen que la gente entre en una lógica muy distinta. Yo creo que nos puede servir como antecedente para saber cómo superar estos días, para entender además que esto que vive Venezuela lo han vivido otras sociedades y ver además cómo se cura, porque el proceso salvadoreño ha costado muchísimo, pero la pacificación se logró, además por mediación venezolana, y bueno, están viviendo hoy un futuro muy distinto al que ellos imaginaban en los 80. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos. Sabes que seguimos en contacto. Nos toca llegar hasta el final de esta resistencia. Espero que sigamos contando contigo para esta nueva etapa, como bien has dicho, de Radio Caracas Radio, y que nos podamos abrazar en libertad muy pronto. Gracias por estar con nosotros hoy. Hasta luego, un abrazo. Bueno, Marisol, hemos tenido a Luis Carlos Díaz. Él y también su experiencia, ¿no? Su experiencia con relación al régimen. Aún así, él está hablando en sus redes sociales, tiene su programación y tiene su trabajo, con lo que eso significa. Esta parte del riesgo, que es lo que te quiero consultar ahora, que muchos venezolanos toman, que siguen trabajando, que siguen arriesgando sus vidas, su libertad. ¿Cómo se describe esto? No para la historia, sino para el presente, porque tenemos también una sociedad muy colapsada mentalmente que responde a una agresividad ante cualquiera,
y no es capaz de reconocer que hay personas que están arriesgándose y trabajando muchísimo en este momento. Quizás no las vemos, pero si hacemos una revisión de los estados, por lo menos los diputados por estado, los vemos a todos convocando asambleas a nivel nacional y trabajando. Vemos grupos de la sociedad civil, ONG, ustedes mismos en Psicólogos Sin Fronteras. ¿Qué es lo que no logran ver de un país que está esforzándose por soltar estas cadenas y conquistar su libertad? ¿Por qué no lo ven? Yo no sé exactamente si es que, fíjate, hay un tema de ceguera. Comprendo perfectamente lo que dices. Creo sencillamente que es que no nos olvidemos que todo esto que está ocurriendo en estas últimas horas, ¿sí?, es una versión, un nuevo capítulo, muy doloroso además. Eso es un tema que quiero a continuación mencionar cosas. Muy doloroso porque está enmarcado por el irrespeto, nuevos fenómenos, nuevos hechos de violaciones de derechos humanos, pérdida de la vida. Entonces, fíjate, esto sumado a lo que traíamos, genera una cierta forma de agobio, ¿sí? Y no sé, o mejor dicho, quiero decir que no estoy tan segura, es que no puedan ver el esfuerzo inmenso que están haciendo los distintos espacios, en los distintos espacios los diputados y la gente que está trabajando de alguna manera por este sueño de una Venezuela libre. El punto es que aquí tenemos que reconocer lo que está, el efecto de este estrés en pleno desarrollo, porque los sucesos traumáticos no paran, al contrario, ahora tenemos una nueva versión, insisto, además plagada de mucho dolor, porque esto empieza a cobrar vidas de nuevo, y lamentablemente el duelo por la pérdida mayor que es la vida se coloca en otro escenario emocional. Tenemos que ir a una pausa, Marisol. Al regreso seguimos conversando sobre este tema y orientando a nuestra audiencia de buen provecho aquí en Radio Caracas Radio. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750.
Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos con ustedes por nuestras redes sociales. Estamos en Periscope en tiempo real. Estamos también por el canal de YouTube, desde donde pueden, por Periscope y por el canal de YouTube, pueden hacer sus preguntas, participar con nosotros, involucrarse en el tema. Aprovechen que estamos con nuestra queridísima Marisol Ramírez, psicóloga, quien nos está ayudando, quien está colaborando y quien está cooperando en esta sanación que necesitamos, porque lo que vivimos no es normal. Lo que vivimos los venezolanos desde hace 20 años, muchos apenas están enterándose y dándose cuenta de lo que estamos, de lo que venía o de donde estábamos metidos. Muchos estaban ajenos a lo que se estaba fraguando y además ejecutando. Muchos no se vieron en los zapatos de los miles de atropellados y perseguidos, aquellos a quienes les cerraron sus empresas y se las robaron, aquellos a quienes metieron presos sin un juicio justo, violando el debido proceso, aquellos que tuvieron que salir corriendo porque emitieron una opinión contraria al chavismo y los fueron a buscar a su casa, los que perdieron todo lo que tenían, las tierras, la agricultura, todo eso se cayó. Todos aquellos que fueron víctimas de la barrida absoluta de los medios de producción de Venezuela, esos eran venezolanos que estaban sufriendo, venezolanos que estaban huyendo, venezolanos que estaban perdiendo sus vidas, y el país no lo veía. Ahora todos estamos en esa situación, ahora todos estamos sufriendo lo que miles comenzaron a sufrir desde hace exactamente 20 años. Le preguntaba yo a Marisol, que está con nosotros, ¿por qué cuesta tanto ver que hay muchos venezolanos trabajando por el bienestar y por la conquista de la libertad? ¿Por qué cuesta mucho reconocer ese esfuerzo, ese riesgo que se está haciendo? ¿Qué pasa en esos grupos que a lo mejor son minoritarios, pero que hacen ruido y afectan mucho cuando participan, cuando desdeñan, cuando critican de forma, y la crítica fortalece las democracias, pero siempre aquella crítica que tiene fundamentos, que tiene argumentos válidos? Pero ¿por qué ese ensañamiento cuando le estamos pidiendo a los partidos políticos que estén unidos o por lo menos estén reagrupados? ¿Por qué nosotros no estamos también unidos, remando en este mismo barco para llegar a la libertad que tanto deseamos? Marisol. Fíjate, Thais, en ese sentido, lo que yo podría desde la psicología decirte es que no llegamos a una situación de deterioro sistémico, un deterioro como el que vivimos, porque solamente un factor, solamente un espacio se ha dañado, un espacio de la vida se ha dañado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no solamente es que hay personas muy malas y personas muy buenas. No, es que aquí lamentablemente este proceso que tú describes, que hemos vivido durante estos 20 años, nos ha ido de alguna manera como atravesando, digamos, como distintos espacios de nuestra psique. Y evidentemente en esta el poder, el despliegue del poder del cual hemos sido testigos, caramba, ha minado también nuestra manera de interpretar los hechos y nuestra manera de mirar iniciativas. Entonces encontramos, sin duda, gente, basta revisar las redes, por ejemplo, encontramos gente haciendo juicios a priori, haciendo además declaraciones y sentencias acerca de los esfuerzos que sabemos que mucha gente comprometida está haciendo por nosotros y por Venezuela. Pero lamentablemente hay un tema muy duro que tiene que ver con la necesidad de la inmediatez y esa cosa que tanto hemos hablado en otros momentos, y es que después de 20 años tenemos lamentablemente que confirmar que de momento y en muchas expresiones la gente sigue esperando un acto de magia, un acto además de inmediatista. Es como que además alguien tiene que resolver esto de manera rápida y expedita. Entonces, esa visión que vuelve a ser un sesgo, como decíamos al principio, no permite de alguna manera que yo pueda apreciar y mirar no solamente las iniciativas y los esfuerzos, sino inclusive lo que me toca a mí responsablemente hacer como ciudadana también. Porque no es solamente que hagas tú,
tengo que hacer yo? Esto es un tema que es un tema de nosotros también como ciudadanos de a pie. Yo creo que debe haber, Marisol, de todo esto, además de conquistar la libertad e instaurar la democracia, rescatar nuestros principios republicanos, debe haber un aprendizaje, una enseñanza para todo el pueblo de Venezuela. Porque muchas de las cosas que pasaron, que eran las que yo estaba relatando hace poco, ocurrieron porque muchos no se vieron en los zapatos de esas víctimas, de las víctimas de las expropiaciones. El pueblo de Venezuela tenía que saber en qué casos se puede expropiar un bien inmueble. Y aquí se utilizó esa herramienta constitucional que tiene un motivo, tiene un objeto, y por eso fue redactada, para casos muy específicos. Aquí fue una desbandada completa. El tema de la justicia. Con el primer preso político, el país debió saber que si permitíamos una justicia contra uno, iban a haber muchas injusticias contra todos nosotros. Y así, instaurar a lo que se llama la solidaridad inmediata. ¿Hasta qué punto podemos trabajar? Podemos comenzar desde este momento a sembrar esa conciencia ciudadana necesaria para que pueda existir solidaridad en el pueblo de Venezuela y que pudiese arrancar incluso desde hoy, Marisol. Claro. Es que yo creo, sin duda, que cuando tú mencionas eso es una realidad. No, nosotros todos escuchamos, eso no nos va a pasar a todos. Nosotros no somos un país maravilloso. O sea, había esa visión que felizmente se ha quebrado a mi manera de ver. Estaba cimentada sobre una cantidad de creencias, y creencias que al final aluden a todo lo que son la imagenología del venezolano. Por supuesto que eso está cambiando, y lamentablemente está cambiando de una manera muy cruenta. Son las pérdidas de las vidas de gente joven, como esta muchacha de ayer, y la menciono a ella simplemente porque es la segunda víctima desde el martes para acá, la segunda víctima de muerte, que por lo menos conocida y reseñada. Y esto de alguna manera está permitiendo darnos cuenta que nosotros los venezolanos tenemos necesariamente que tomar conciencia del esfuerzo y del aprendizaje que donde nos tiene que conducir, porque ya lo decíamos en algún programa anterior, si nosotros no sacamos el aprendizaje y aprovechamos como debe ser, nosotros estamos condenados a repetir esta historia a la vuelta de 30, 40, 60 años más. Así es, sobre todo cíclico. Importantísimo algo. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de esto que nos comentaba sobre el dolor que estamos sintiendo de nuevo. Y algo muy importante, Marisol, la memoria histórica. Tenemos que trabajar sobre eso. Vamos a una pausa y volvemos con nuestra queridísima Marisol Ramírez, psicólogo clínico, que nos está ayudando a orientarnos a todos en estas horas aciagas de Venezuela. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta
o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando con Marisol Ramírez. Marisol, vamos a hablar... Quería antes de, y discúlpame que haga el inciso, como dirán ustedes, mi querida Thais, fíjate, quiero retomar diciendo, estamos hace 2 días que estamos nosotros viviendo una siguiente etapa de violencia y de violaciones de derechos humanos. Cuando mencioné hace unos minutos la pérdida de dos vidas, me refería solamente a lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en Altamira, sin contar la gente que falleció en Aragua, por ejemplo, el martes, sin contar el número infinitamente inimaginable de agresiones y de bombas y de disparos que hemos sufrido solamente en Caracas, sin contar el interior, desde el martes y miércoles. Lo que quiero de alguna manera destacar es que lamentablemente todo esto agrava nuestra situación de crisis y de afectación de la salud mental de la que traíamos, a consecuencia de las cosas como la falta de electricidad, todo el tema de la alimentación, todo el tema de los alimentos que ya teníamos meses en estas circunstancias, años en estas circunstancias. Entonces, entendamos que este nuevo capítulo de afectación que estamos viviendo, que está cobrando a pocas horas unos indicadores y unos números inimaginados, caramba, está generando una nueva visión de la crisis y un nuevo fenómeno de duelo complicado, porque ahora cuando nosotros tenemos una pérdida, ¿verdad? Se supone una persona, un familiar se muere, pues caramba, entramos en un proceso donde deberíamos de alguna manera tener la oportunidad de poder darle sentido, de podernos recuperar de esa pérdida. Aquí no hay tiempo, no hay manera, a cada momento nos sorprende una nueva agresión, un nuevo suceso, y eso es lo que es importante que nos demos cuenta frente a este proceso de afectación que no para, afectación de nuestra salud mental, como ciudadanos y como personas, no para. Sí, eso iba a decir bueno, que tengo frente a mí a un reportaje de El Independiente de España. El título es La salvaje represión chavista en Venezuela, balas en el cráneo y disparos a bocajarro. Así nos están leyendo en este momento en España. Y iba a complementar lo que estabas diciendo con los nombres. Joyfre Vázquez, de 14 años. Josner Graterol, de 16 años. Samuel Méndez, de 24 años, y Yuribit Rauseo, de 24. Han muerto a balazos en las últimas horas, fruto de la represión contra la oposición en Venezuela. Primero, ya no somos oposición, estamos del lado de la presidencia interina, que es la presidencia de la República legítima, amparada por la Constitución, y yo creo que por allí debemos comenzar nosotros mismos a entender cuál es el rol que estamos jugando. Nos reprimen y nos matan. Yo escribí un largo hilo anoche en mi cuenta de Twitter, Marisol, y amigos que están interesados en este programa y en esta conversación, sobre todo, explicando qué son los cuerpos de seguridad del Estado. Explicándole a mis compañeros, a mis amigos del Twitter, que los cuerpos de seguridad del Estado no asesinan a los ciudadanos. Los cuerpos de seguridad del Estado protegen a los ciudadanos. Y las marchas, las protestas y las concentraciones pacíficas son derechos humanos y que todos tenemos el derecho a ejercerlos. Ni siquiera se pide permiso. De manera que quienes están matando a manifestantes no pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado, son asesinos simplemente. Tenemos un problema de horario en esta etapa que tenemos. Tenemos que ir rápidamente a una pausa, Marisol, y al regreso conversamos sobre este tema y explícanos cómo manejamos esta nueva etapa del dolor. Vale. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Señora ama de casa, ya basta de comprar pan a precios exorbitantes. Ahora compra el mejor, el más sabroso, fresco y de mejor calidad. Pan El Cedro. Y el precio te sorprenderá. Pídelo en abastos, supermercados, tiendas de conveniencias y afines. Señor comerciante, haga su pedido en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos hablando con Marisol Ramírez, nuestra psicóloga, en estos programas que hemos dedicado para tantos venezolanos, tantos oyentes, pues que nos han pedido y que nosotros entendemos por sus comunicados y por las maneras como se expresan que, bueno, todos estamos en la misma situación. Te dejaba una pregunta al aire, Marisol. ¿Cómo hacemos? Sí, tenemos que empezar por reconocer lo que tú mencionas. Y que además cuando miramos las participaciones nos damos cuenta de ello. Esta situación es muy complicada porque no es simplemente, y cuando digo esto no lo digo desde la falta de importancia, no es que solamente ha ocurrido un suceso y ese suceso nos coloca en una posición de caramba, de pérdida, no. Es que lo que estamos viviendo es estamos remontando una nueva manera de vivir este sufrimiento al máximo. Traíamos ya deficiencias y carencias en todos los aspectos. Traíamos ya una sensación de poca esperanza, una sensación de frustración, una sensación de que el tiempo se agotaba, de que no sabíamos qué hacer. Y ahora, hace 2 días, empezamos a ver que el daño social aumenta, porque entonces no solo hay mayor represión, lo acabas tú bien de narrar, allá podemos hablar de cifras importantes de fallecidos, de detenidos y de torturados, ¿sí? Y heridos. Entonces nos damos cuenta además que esto tiende lamentablemente a seguir, a continuar. Entonces tenemos que entender que esta situación de crisis es un duelo, además se complica con este duelo y se vuelve un duelo complicado, valga pues, porque no terminamos de poder decir que la crisis pasa. Ahora estamos en otra etapa y es una etapa donde además está muy atravesada por la rabia y por el miedo. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que nos está ocurriendo y que nos genera impotencia y que nos genera mucha indignidad. Entonces, hacer el duelo en esas condiciones, manejar el duelo en esas condiciones es muy difícil. Y tenemos que empezar por intentar organizar nuestras emociones y comprender que la rabia que estamos teniendo indiscriminadamente contra quien la merece y contra quien no la merece también es parte de lo que estamos viviendo y hay que hacer foco allí en primer lugar. En segundo lugar, es como muy importante reconocer qué es lo que voy sintiendo. En ese momento en que me siento absolutamente asustada, aterrorizada, es importante entonces que me proteja. Pero que me proteja, ¿en qué sentido? Me proteja inclusive de hacer comentarios. Me proteja inclusive de procurarle a otro crítica, porque seguramente no voy a hablar, no solo desde mi sentido común y desde mi visión, sino desde mi miedo. Y muchas veces el miedo agrede, el miedo provoca
y lamentablemente en ese estado no tenemos control. Entonces, reconocer, diferenciar y distinguir las emociones que tenemos en este momento de nueva crisis, ¿sí? En este momento acompañada de duelo es una clave importante en primer lugar. En segundo lugar, tendríamos la necesidad también de, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de poder buscar entonces cómo conversar de esto, de tu miedo, de tu rabia, de tu dolor, de tu impotencia, poderlo hablar, poderlo de alguna manera poner en blanco y negro. También poder de alguna forma buscar, insisto, cómo ayudar, cómo apoyar, no solamente buscando medicinas, o buscando, sino incluso entre tus propios vecinos, pudiendo, insisto, generar espacios para poder drenar y conversar de esto. Yo hablo mucho de ese poder que tiene el que podamos compartir lo que nos aqueja, el podernos acompañar, porque vuelvo e insisto, son muy poco las cosas que dependen en este momento del control individual. Pero si nosotros nos unimos, como de alguna manera nos está obligando la situación, y nos alineamos en ese sentido, la solidaridad emana, y la solidaridad nos hace de alguna manera entonces tener y recordar la importancia del sentido común, la importancia de organizarnos, la importancia de no caer en esa vorágine que genera las noticias falsas y que confunden, que ese fue inicialmente el objetivo de tu programa de hoy, y que de alguna manera están siendo generadas para lograr ese objetivo, confundirnos, disminuirnos y debilitarnos. Entonces, chequear la información, poder conversar en torno a ella, preguntar, es parte de lo que se desprende de distinguir y ordenar las emociones tan diversas, tan polares que en este momento estamos teniendo como personas y ciudadanos. Sí, saber identificar una cadena de WhatsApp que no sea, que ya el sentido común nos diga, no, esto no es posible. Claro. Una fotografía, un documento que llegue, por ejemplo, que rueden por las redes y por las cadenas de WhatsApp desde el Fuerte Tiuna. Siempre esperar o buscar, ¿no?, la información real, no ser tan rudos al emitir juicios de valor, al señalar desde la comodidad donde está cada uno a quienes están haciendo un esfuerzo tremendo. También eso es bien, pero bien importante. Pero sobre todo creo, Marisol, que debemos entender que lo que vivimos no es normal. Para nada. Nunca un país ha sido secuestrado por 4 o 5 personajes que están aferrados al poder simplemente porque los están buscando para meterlos presos. No podemos creer que esto sale de la noche a la mañana. Tenemos que entender que es un proceso que tiene muchísimas variables. Nos obliga esta hora documentarnos, informarnos y educarnos para poder suministrar información, porque también podemos ser factores generadores de informaciones falsas en personas que pueden ser afectadas. Podemos estar cometiendo un terrible error y sembrar en alguna persona que no tenga capacidad para buscar fuentes abiertas algún tipo de depresión. Entonces creo que nos corresponde ser serios, no caer en el simplismo y no manejar esto con puerilidad. Así mismo es. Y sobre todo recordar que esa imagen de los héroes que tanto invocamos, ¿verdad?, nos hace mucho daño. Nuestros líderes no son magos. Nuestro líder mayor no es un tema de magia. Es un tema de construcción social. Y nosotros tenemos, como bien tú dices, que hacer el aprendizaje que le toca a cada uno de nosotros en cada uno de sus espacios, o sea, como ciudadano, como vecino, como madre, como padre, como trabajador. Nos toca hacer un aprendizaje para garantizar que este proceso tendrá un impacto en nosotros y nos protegerá de procesos de deterioro socialmente como el que estamos viviendo. Gracias, Marisol, por acompañarnos nuevamente en este Buen Provecho. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves. ¿Tenemos a Marisol ahí? Ya
se cayó la llamada. Bueno, gracias amigos por acompañarnos. Quienes están, logré ver algunas personas conectadas acá en el Periscope. No logré ver sus mensajes. Me informa el equipo de producción que hay muchísimos mensajes positivos acá en el Periscope. Quiero darles las gracias por su participación. Nos vamos con el señor José Alejandro Tarazona, que estaba atento al programa y se lo agradezco. Muy buenos días, felicitaciones por el programa, está excelente, estoy como migrante y aquí estoy más angustiado que en Venezuela. Gracias, sabemos que nuestros hermanos venezolanos cuando están en el exterior pues no están tranquilos como muchos piensan. Gracias por acompañarnos, seguimos acá en Radio Caracas Radio. Extrañamos hoy nuestras llamadas telefónicas, extrañamos a quienes siempre se comunicaban con nosotros para participar y que nosotros con muchísimo cariño los escuchamos y los orientábamos. Llegará pronto la libertad y volveremos a estar al aire, Dios mediante. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho.